Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial elecciones. Buenas noches y bienvenidos al último Metapolítica de este especial elecciones. Nos escucháis a través del 89.0 de la FM. También podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube Metapolítica y os animamos, como siempre, a seguirnos a través de Twitter e Instagram. Nos encontráis como @metapolítica_. Mucho se está hablando de los resultados de las elecciones, de los porcentajes de votos y los escaños. Mucho se ha hablado de las cuestiones de gobernabilidad. Hoy en Metapolítica no vamos a hablar de cuánto han votado qué, sino de dónde están lo que han votado las diferentes opciones. O lo que es lo mismo, vamos a analizar cómo se distribuye de forma espacial los votos en nuestro país. ¿Vota lo mismo un vasco que un murciano? ¿Vota lo mismo un castellano y leonés que un castellano manchego? ¿Se vota igual en el campo que en la ciudad, en el centro que en la periferia? ¿Se vota lo mismo en los centros urbanos que en los extrarradios? ¿Cómo votan las personas mayores y los jóvenes? Bueno, pues para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Rodríguez Silveira, profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y experto en análisis estadístico y cartografía electoral. Y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis de las elecciones y vamos a hablar con Julián Martínez, doctorando del área de Ciencia Política y autor en la obra colectiva Los orígenes latinoamericanos de Podemos, coordinada por Manuel Alcántara y José Manuel Rivas. Y para finalizar, vamos a poner la guinda al pastel de esta corta y primera temporada con Lluís Orriols, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid y tertuliano en programas, por ejemplo, como La Sexta Noche. Rodrigo, buenas noches. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer que estés aquí con nosotros. Te hemos invitado porque cuando se está hablando de la espacialidad del voto, ¿no? Muchas veces, pues bueno, se piensa que la gente vota de una manera igual, independientemente de su situación geográfica. Estamos hablando de la cartografía electoral. Rodrigo Rodríguez es experto en este tema, por eso le hemos invitado para que nos explique cómo se distribuye el voto, ¿no? Cómo en ciertas zonas se vota de una manera, en otras zonas se vota de otra manera distinta, pero claro, antes de entrar en este tema, sí nos gustaría que nos explicaras qué es esto de la cartografía electoral. Bueno, la cartografía electoral es una manera de ver, otra manera de representar los resultados de las elecciones, sea a través del porcentaje de votos en un partido, sea a través de cambios en el sistema partidario, como por ejemplo la mayor fragmentación, cambios en aumento o disminución en la abstención electoral. Entonces la cartografía se trata directamente en maneras que permiten a quien está mirando un mapa, que es nada más, nada menos que un gráfico, ver si existen patrones que no serían observables utilizando otras técnicas,
como una tabla o otro tipo de estadísticas que generarían resultados sintéticos. Entonces, la cartografía nos es útil para identificar justamente esos elementos como zonas donde se concentra el voto en un partido o que hay mayor o menor fragmentación. O sea, son elementos que nos permiten ver los mismos resultados de una manera complementaria y distinta a las técnicas que solemos utilizar, que suelen ser resultados de encuestas o resultados agregados a nivel de distrito, provincia, etcétera, o a nivel nacional. ¿Y cómo se hace un mapa de esto, Rodrigo? O sea, porque vemos colores, pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién pinta esto? Detrás de eso hay una serie de infraestructuras. O sea, para hacer un mapa tienes que tener, primero, dependiendo de la escala del mapa, si estamos hablando como en esos mapas más interesantes que tanto El País como el Diario.es y otros periódicos están lanzando últimamente, necesitas de toda la cartografía generada para cada uno de las secciones censales. Y eso quien las publica es el INE. Tiene que tener una infraestructura de recolección, organización del censo electoral y división de eso en términos espaciales. La agencia responsable de eso es el INE. De otro lado, necesitas del Ministerio del Interior, que a través de Infoelectoral nos suministra los datos. Y teniendo esas informaciones a mano, puedes utilizar una serie de diferentes herramientas para generar los mapas. O sea, ¿Y hasta qué nivel de detalle se puede llegar a concretar? A nivel de observación, sin hacer interpolaciones o inferencias, llegas a nivel de sección censal. O sea, que es más o menos una cuadra, un conjunto de calles. Pero con interpolación puedes llegar incluso a determinados individuos. Puedes hacer interpolaciones a partir de donde uno vive. A ver si la gente se va a asustar en sus casas diciendo, ya saben lo que voto y el voto es secreto. El voto es secreto, pero eso no significa que la gente no pueda estimar la probabilidad de voto. O sea, es importante dejar eso claro, que cuando uno hace un análisis de ese tipo, hace siempre una probabilidad. No puede determinar con exactitud el voto porque el voto es secreto. Pero existen instrumentos que a partir de ciertas pautas comportamentales, ciertos contextos donde uno vive, puede saber más o menos cuáles serán las tendencias y nunca de manera exacta. Por ejemplo, en la sección censal donde vivo yo hay una parte importante del PP, una parte no tan importante pero también expresiva del PSOE y en las últimas elecciones Vox y en las anteriores Ciudadanos. Entonces, pero el predominio es del PP. Entonces hay tendencias que uno puede utilizar para acercar según edad, según otras características sociales y de contexto, cuál sería la mayor probabilidad de votar. Eso nos da una seguridad de saber quién a uno ha votado con seguridad. Y aparte de para saber más, ¿para qué nos pueden servir estos mapas? Pensando en términos de utilidad, o a quiénes, qué sectores o actores le pueden servir estos mapas. Les pueden servir, además de los partidos, obviamente, para planear sus campañas, les pueden servir a los gobiernos como instrumento de gestión pública. Los mapas te permiten entender, por ejemplo, segmentos o aglomerados de demandas de políticas específicas, como por ejemplo áreas donde hay mayor pobreza, áreas donde hay una infraestructura deficitaria. Por ejemplo, hace unos años hicimos con Ignacio Paredero y Hugo Marcos Marné un mapa de las zonas oscuras en términos de atención sanitaria en España. En Infolibre hemos publicado este pequeño análisis. Y básicamente simulaba el mapa ese de la NASA, donde hay zonas con luz, donde hay urbanización y zonas oscuras donde no las hay, para ver dónde estaban los espacios vacíos, que era la España vaciada, ¿no? Donde hay menos infraestructura, hay más distancia frente a una atención hospitalaria en los municipios españoles. Entonces, ese tipo de técnica permite visualizar esos espacios en blanco, entender cuáles son los espacios donde hay mayor demanda o mayor oferta, y también son instrumentos muy buenos de transparencia. O sea, un elemento fundamental en la política es la transparencia, la capacidad de comunicar de manera sencilla a los ciudadanos. A veces cuestiones que desde un punto de vista estadístico
son complejas. Entonces, al hacer un mapa bien elaborado, podemos comunicar, por ejemplo, aquí es donde hace falta invertir en tal infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la cartografía tiene una gran utilidad en la política, no tanto la cartografía electoral, sino la cartografía aplicada a la política de manera más general. Es decir, que sirve tanto para cuestiones de gestión pública como también para cuestiones electorales. Exacto. Y refiriéndonos a cuestiones electorales, ¿qué utilidad le pueden llegar o qué rédito se puede llegar a sacar en una campaña? En una campaña. Por ejemplo, se puede determinar las probabilidades de voto a un partido o menos. Creo que el principal interés de ese tipo de método es permite planear las estrategias de actuación con mucho más precisión que otras técnicas, porque una encuesta tiene un nivel muy agregado de resultados, o sea, cuando tienes resultados, estimaciones por provincia, es mucho. O sea, con cartografía yo le puedo decir, la probabilidad de votar en tu partido es tal en la sección censal. O esa zona de la ciudad, no inviertas ahí porque ahí no hay nada que hacer, el voto ahí es marginal en su partido. Entonces, si hay que invertir en recursos, en propaganda, en incluso movilización de gente, es mejor hacerlo en tales y tales y tales zonas, porque ahí la probabilidad de obtener voto es mucho mayor que en las otras zonas. Eso no significa de dejar parte de la ciudadanía descubierta, sino alterar la estrategia para esas zonas de menor incidencia, quizás a través de otros medios online, pero una campaña más intensiva se puede hacer territorialmente utilizando esos mapas. Pero también para un partido, por ejemplo, analistas de campaña, puede ser que cuando ven un mapa electoral pintado en rojo, en verde, lo que sea, y ven muchas zonas en rojo, se piensan que ahí hay mucho voto. Pero claro, esto es un error, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Los números relativos y los números absolutos, ¿no? ¿Existe correlación entre un mayor número de zonas coloreadas en un mapa y un mayor número de votantes? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Claro. Depende de cuáles son esas zonas coloreadas. Por ejemplo, un fenómeno importante es la densidad. Las zonas rurales son muy grandes y ocupan mucho espacio en el mapa, sin embargo, tienen pocos votantes. Sobre todo en Castilla y León. En Castilla y León, pero en general, cuando son zonas rurales, la densidad demográfica es baja, entonces ahí si gana un partido va a parecer como muy importante en términos proporcionales, pero en realidad hay muy poca gente viviendo ahí. Entonces, por ejemplo, los cambios que ha habido en el mapa, en verde, en muchas áreas de Vox, no es que Vox haya ganado muchísimos votos ahí. Son pocos votos, pero una proporción grande en áreas rurales. Entonces eso causa un impacto visual en el mapa muy grande. Incluso existe un libro llamado Cómo mentir con mapas, de un autor llamado Marc Montmonier, que lo recomiendo, que justamente habla de esta reificación, de esa naturalización que tienen los mapas de parecer que son verdaderos, cuando son una construcción, una representación, como cualquier otra. O sea, que para tener un mapa en términos electorales deberíamos tener en cuenta la densidad de población y también el sistema electoral y el sistema de circunscripciones, ¿no? Un poco para tener en cuenta de cómo se traduce estos colores en votos realmente, ¿no? Y en escaños, sobre todo. Bueno, yo creo que si nos podrías... Bueno, la pregunta sería la siguiente, y es si nos podrías hacer como una especie de mapa general con respecto a los resultados del pasado 10 de noviembre. Vale. Yo creo que el mapa general se parece mucho a los mapas generales anteriores. O sea, no es que la geografía política de España haya cambiado radicalmente, no ha cambiado, sigue la misma. O sea, vemos que las divisiones regionales siguen siendo, por ejemplo, los nacionalismos o las regiones donde existe un sistema de partidos periféricos importante, que ahí estamos hablando de Cataluña, País Vasco y Galicia, que tienen dinámicas propias. Tenemos la parte norte, las Castillas y Madrid, donde el PP tiene un mayor protagonismo, y el sur, donde el PSOE suele tener mayor protagonismo, con Murcia ahí en los últimos años cambiando, y Valencia también un poco, dado mucho también al descontento con el PP, ¿no? Después voy a hablar más de eso. Ese sería el cuadro general. La geografía sigue siendo la misma.
Lo que cambia son las dinámicas muchas veces interiores a estos grupos o a estas regiones en España. Un elemento que añadiría es que a partir del surgimiento de Ciudadanos observamos un otro tipo de voto que también es importante, que es el voto suburbano o extrarradio. O sea, que este es un voto, un grupo que no es solo una cuestión de voto, es una cuestión de un cambio demográfico que está pasando por toda España, que es el aumento de la población que vive en barrios o pueblos que circundan capitales o circundan grandes centros urbanos. ¿Como centros simplemente dormitorios que se podrían denominar? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso, y no se trata solo de Madrid o Barcelona, hablemos de Salamanca, por ejemplo, estamos hablando de Villares de la Reina, estamos hablando de Cabrerizos, estamos hablando de Santa Marta del Tormes, o sea, un proceso de metropolización donde hay mucha gente joven, parejas en general con hijos pequeños o en edad escolar, que por no tener el poder adquisitivo de vivir en la ciudad o por optar por no vivir en la ciudad, viven en esas ciudades que consideremos suburbanas o dormitorio, pero que tienen una fuerte relación con núcleos metropolitanos más centrales, como el caso de Salamanca, ¿no? Entonces, eso es un grupo demográfico que ha crecido mucho en las últimas décadas. Si vemos los datos de evolución de ese grupo poblacional, ha aumentado, por ejemplo, tengo un estudiante haciendo un doctorado sobre eso y él hizo, por ejemplo, Cabrerizos aumentó cerca de 4.000% en los últimos 30 años. Estamos hablando de un cambio demográfico, o sea, cambios sustantivos, y eso también los mapas nos ayudan a entender, cambios sustantivos en la estructura social que generan después efectos sobre la estructura de representación, porque esas personas viven en contextos y tienen una cierta similitud en términos de cómo perciben sus demandas por política social o demandas frente al Estado y la política, que pueden estar o no estar representadas en un grupo u otro político. Y Ciudadanos en estas elecciones ha disminuido muchísimo su porcentaje de voto. ¿Qué cambios se podrían haber producido? Es decir, este tipo de gente que dices, ¿no?, que viven en estas ciudades dormitorio, ¿han cambiado su voto? ¿Se han ido a la abstención? ¿Se puede saber algo sobre ello? Todavía... yo lo que pude hacer, porque como esos datos los periódicos tienen acceso en primicia, nosotros los investigadores los tenemos mucho después, pero mirando a los mapas que están disponibles ahí en El País, en el diario.es, por ejemplo, se puede ver que muchos se han transferido a Vox, de Ciudadanos. Muchos votos se han transferido a Vox. Sí, o sea, sitios donde se votaba a Ciudadanos, se votó en Ciudadanos en abril, pasaron a votar a Vox predominantemente, y otras opciones también, otros han ido a la abstención. Una vez que tengamos esos datos, podemos aplicar distintas técnicas estadísticas para ver la matriz de transferencia y ver dónde se transfirió a quiénes, y quiénes. Ahí van a salir resultados bastante interesantes, pero yo diría que muchos de esos votos se han transferido a Vox de Ciudadanos. Pero Vox tiene una diferencia, hay una peculiaridad en Vox que hay que tener en cuenta. A diferencia de Podemos y de Ciudadanos, y vemos en los mapas eso de manera muy clara, Vox tuvo una penetración fuerte en el ámbito rural. Los únicos partidos que consiguen eso en general son partidos con fuerte penetración territorial, muy consolidados. En nuestro caso, PP y PSOE en España, ¿no?, a nivel estatal, y los partidos regionalistas en las regiones periféricas. Entonces, en el caso que Vox logre esa penetración, es una señal de que tiene potencial de proyección nacional. Eso es muy distinto del patrón de voto de Podemos, del patrón de voto de Ciudadanos. Es una peculiaridad ahí bastante importante, un hecho diferencial importante del voto del Vox frente a los anteriores partidos nuevos, ¿no? ¿Y esa sería la principal diferencia con respecto a abril? Yo creo que sería la principal diferencia con relación a abril, y creo que tiene que ver mucho con el discurso mismo que Vox está planteando de favorecer el mundo rural, la defensa de las tradiciones, porque el voto, por lo que se puede intuir de los mapas, de nuevo, estoy hablando de eso a partir de datos insuficientes que tuve para analizar, pero
que es una división del voto tradicionalista que antes iba al PP y que se vio de cierta manera huérfano por una serie de escándalos de corrupción o ineficiencia del PP que no respondían a las demandas de ese grupo. Y un elemento también importante que resaltar es que no podemos considerar ningún tipo de voto como monotónico o de un solo grupo, porque ¿cómo conciliamos ese voto suburbano o extrarradio con el voto rural? Son dos votantes distintos. Entonces tenemos más de un perfil sociodemográfico o geodemográfico ahí. También el uso de mapa nos ayuda a entender esos perfiles geográficos o perfiles socioespaciales distintos que tienen mayor o menor afinidad con determinado tipo de formación política. Vox tiene un votante muy heterogéneo y voy a lo siguiente. Vemos que ha salido fortalecido en comparación con el 26A en núcleos que se sitúan fuera de la M50 en Madrid, ¿no? Illescas, Navalcarnero, Valdemoro. Y también ha salido fortalecido en región de Murcia en general y en la zona de Almería y El Ejido. Y luego domina prácticamente toda la costa, desde Málaga hasta Tarifa y desde Chiclana en Cádiz hasta Isla Cristina en Huelva y ya entraríamos en Portugal. Es decir, podemos visualizar de momento ahí 3 perfiles de votante distinto, uno de la M50 hacia afuera, me estoy refiriendo a la renta, sobre todo, y a lo mejor cuestiones como inmigración en Murcia, y luego cuestiones relacionadas también con la renta, pero de otra forma en toda la costa de Andalucía. Porque luego vemos, por ejemplo, que hay un salto en la zona de Marbella, Fuengirola, que votan más al PP. Entonces, ¿cómo se relaciona o cuántos tipos diferentes de votante puede haber en Vox? Puede haber muchos, como hay en el votante del PP, como hay en el votante del PSOE. Por ejemplo, el votante del PP en Salamanca es un votante con un poder adquisitivo más alto que la media, unos estudios universitarios más altos que el promedio de la ciudad, mientras que en Madrid el perfil ya cambia un poco. Entonces, este votante depende del contexto realmente y de la formación de qué son las élites locales, cuáles son los alineamientos de esas élites locales con una determinada fuerza política u otra. Pero, por ejemplo, yo veo que hay un elemento fundamental con el voto de Vox, y ahí viene mi formación sociológica. Tiene mucho que ver con la cuestión del orden, no tanto de la renta, porque hay una cuestión más o menos renta, sino de la naturaleza económica que está detrás de cada una de esas áreas. Porque, por ejemplo, infelizmente, la interpretación que hace la Administración de la Ley de Protección de Datos hace con que sea casi imposible obtener datos detallados para municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero si tuviéramos esos datos, mejor. O sea, más transparencia. Aquí un llamado a la transparencia de los datos para proteger a los ciudadanos y no a los que manejan el Estado. Podríamos ver, por ejemplo, cuál es el perfil, y de cierta forma podemos, con algunas variables instrumentales, podemos ver, por ejemplo, yo diría que toda la costa de Andalucía tiene que ver con la economía del turismo. Es una zona fuerte, toda esa zona es una forma de turismo donde la gente se vio especialmente precarizada con la reforma laboral del PP y se vio huérfana con relación a protecciones laborales diversas. A la cuestión en el ámbito rural, vemos que también la falta histórica de infraestructuras, tanto por ejemplo, en Soria, como en Guadalajara, como en Teruel, han dado lugar al surgimiento de nuevas formaciones. No es casual que Teruel existe ahora, tiene representación en el Congreso. O sea, yo los pongo todos dentro del mismo fenómeno. O sea, si los partidos tradicionales no dan respuesta a demandas locales, los grupos se organizan de otra manera, la ciudadanía se organiza de otra manera y elige otras alternativas que pueden ser responder a sus necesidades mejor o que ellos piensan que sea mejor que los partidos tradicionales. Luego hay el proceso de formación de gobierno y de ejercicio de poder, pero eso ya es otro tema. Vale. Y ya la última pregunta, que me dicen por aquí que tenemos que ir cortando, que es ya que estamos en Salamanca, en clave salmantina, ¿cómo podrías explicar un poco por encima y en general cómo vota Salamanca?
Bueno, Porque seguro que lo sabes de memoria. bueno, Salamanca tiene un voto centro-periférico en 3 niveles. Yo diría un modelo de círculos concéntricos. No es como el infierno de Dante, pero funciona que el centro es PP, un predominio de PP y ahora una división entre PP y Vox. De ahí los barrios periféricos, ahí estamos hablando desde Garrido, Buenos Aires, el Teso, votan a izquierda, o sea al PSOE predominante y a Podemos, y en las elecciones pasadas votaron algo a Ciudadanos. Y ahí tenemos el Extra Radio, que son votos más, ahí varía entre PSOE y Vox. Antes eran predominio de Ciudadanos. Y después, pasando ese Extra Radio, entramos en la provincia y ahí hay variación, pero predominio del PP con algo del PSOE. Y que ahora entra Vox también como uno de los factores de fragmentación. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy y por esta gran clase magistral de cartografía electoral. Tanto en las aulas, en el despacho, por los pasillos o aquí en la radio, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Eres más que bienvenido a nuestra segunda etapa de Metapolítica, que vendrá con sorpresas. Bueno, gracias. Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan.